Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Viernes 5 de junio, saludo cordial para todos. Bueno, llegó la hora de los mameyes para Gaesa. Se ha vencido el plazo de las sanciones de Estados Unidos para los dueños de Cuba, para los militares de Gaesa. Y empresas como la minera Cherry y la hotelera Meliá Coiba, pues ya se han ido. Por cierto, el Meliá Coiba La Habana es el único hotel que está funcionando de los Meliá todavía en Cuba. Y con la salida de la minera Cherry, Cuba pierde un importantísimo producto de exportación que es el níquel y también el cobalto. De hecho, Cuba tiene el 34% de las reservas mundiales de níquel del mundo. Y los chinos compraban prácticamente toda esa producción. ¿Qué va a pasar ahora? Porque Cuba no tiene tecnología, Cuba no tiene dinero para seguir con la minería, para seguir explotando el níquel y el cobalto. ¿Quién va a ocupar el lugar de la minera Cherry? ¿Quién sabe? ¿Qué hará el régimen a partir de ahora? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a afectar estas sanciones al pueblo llano? Prácticamente dicen los analistas que nada. Porque, ojo, Gaesa ignoraba a los cubanos de a pie. Gaesa trabajaba para los inversionistas extranjeros. De hecho, Mastercard y Visa no operan en Cuba, pero los cubanos jamás han usado Mastercard y Visa. Los cubanos pagan en efectivo. Los cubanos tampoco se alojaban jamás, o prácticamente, no, yo creo que jamás, en los grandes hoteles de lujo de Meliá o de Iberostar. Así que, y en medio de todos, adivinen, el oso de Moscú regresa. Ha reaparecido el imperio ruso, lo que queda del imperio ruso. Los rusos están prometiendo ahora enviarle a Cuba carne, yogur, leche y trigo. Hablan de excelentes oportunidades de inversión, dicen que este es el mejor momento que pueden encontrar ellos para entrar en Cuba. Y en las últimas horas, Vladimir Putin ha elogiado a su amigo Raúl Castro en estos términos, y voy a citar textualmente. Raúl Castro es un ejemplo desinteresado de servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la revolución cubana. Por cierto, en marzo llegó el último petrolero ruso a Cuba, a La Habana, con 100.000 toneladas de crudo. Desde entonces, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Eso es lo que está pasando. Hay más declaraciones y esta me parece importante, ¿eh? Es del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos y Cuba, y dice, en los últimos 30 días ha habido más destrucción comercial, económica y financiera en Cuba que en ningún otro periodo desde 1959, cuando triunfó la revolución de Fidel Castro. El gobierno de Estados Unidos lo ha logrado sin un solo tiro y sin un solo soldado americano en tierra cubana. Pero en el Caribe campean 2 buques militares de los Estados Unidos. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales dice que no está claro realmente hasta ahora la posibilidad de una acción militar en Cuba y que ellos ven ese escenario como muy poco probable. Sin embargo, el presidente Trump, en el despacho Oval, hablando con los periodistas, ha vuelto a hablar en su estilo de Cuba y ha dicho lo que sigue. Cuba se derrumbó. Vamos a manejar esto tan pronto como terminemos con Irán. Ojo, al presidente le queda buen trecho en Irán, porque aquello está complicadísimo. El presidente dijo además, me gusta hacer las cosas bien y me gusta hacer una cosa a la vez. Nosotros nos ocuparemos de Cuba, tenemos que deshacernos del régimen, que es muy duro, muy cruel, y vamos a cuidar a Cuba. Fin de la cita. ¿Y qué ha dicho Díaz-Canel? Que se va a inmolar, que se va a quemar como Atuey, que espera el peor escenario posible y que va a resistir. El canciller cubano dice que el pueblo cubano, cuando llegue el momento, va a salir aguerrido a la calle a defender su revolución. ¿Y qué dice la mujer de Díaz-Canel, la primera dama tan exquisita, tan elegante, tan educada? Bueno, dijo que estar en la lista de los sancionados es casi un honor y que ella va a resistir a su manera. Hagamos memoria. Antes de los titulares, hagamos memoria. En el año 1989, antes de la caída del muro de Berlín, el régimen comunista celebraba el 40 aniversario de la República Democrática Alemana. Y antes de la detención de Maduro, Nicolás Maduro se burlaba constantemente de cómo baila el presidente Trump y dijo una y otra vez, a mí nadie me va a detener. Ignorar la realidad no cambia la realidad. Pero esta gente parece que no lo tiene claro. Antes de los titulares, acuse de recibo. Rapidito. Lices Escobar, Lucía Monzoni, mensajes muy cálidos. No lo repito por pudor o por modestia. Daniel CF, desde Reparto Habana Nueva, en Guarabacoa, dice que tiene más de 40 horas sin luz. Y Roberto Álvarez, desde Brasil, agradece a América TV Noticias. Hay mucho más que contar, así que vayamos de inmediato a los titulares. Se agota la paciencia de Washington. Estados Unidos exige cambios inmediatos al régimen cubano.
Putin rompe el silencio sobre Cuba. Revela contactos con Washington en medio de la mayor presión sobre la isla. Ahora es Yosmani quien pide ayuda. El periodista cubano enfrenta el riesgo de deportación. Además, Miguel Cosío conversa con Marcel Felipe, abogado, sobre el golpe financiero que representa la salida de Visa y Mastercard de Cuba y cómo se estrecha el cerco sobre el régimen. Félix Guillermo conversa con Orlando Viera Blanco, abogado y ex embajador de Venezuela en Canadá, sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacional que busca responsabilizar al régimen por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Nueva señal de que la presión sobre Cuba sigue escalando. Esta vez fue el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, quien lanzó un mensaje directo al régimen cubano exigiendo reformas económicas y políticas inmediatas. El funcionario aseguró que Washington tiene demandas concretas para La Habana y dejó claro que la paciencia de la administración Trump parece agotarse. Colegas, el régimen cubano debe tomar medidas económicas, reformas económicas y políticas inmediatas. Les pedimos cosas muy sencillas. Abran la economía. Liberen a los presos políticos. Dejen de tratar a los ciudadanos como una amenaza. Dejen de culpar a Estados Unidos por la miseria que genera La Habana y sus políticas fallidas. Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el régimen. Este mismo jueves venció el plazo impuesto por Estados Unidos para que empresas extranjeras revisen o abandonen operaciones vinculadas a estructuras controladas por el poder cubano. Pero lo que más llama la atención es que las exigencias ya no se limitan a la economía. El mensaje enviado desde Naciones Unidas habla también de cambios políticos en medio de una crisis que se agrava dentro de la isla. Mientras tanto, las manifestaciones provocadas por la precariedad económica, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida continúan apareciendo en distintos puntos del país. El descontento social sigue creciendo y cada vez son más visibles las señales de una población agotada por la crisis. Las declaraciones de Waltz se producen además cuando Washington incrementa la presión diplomática, financiera y política sobre La Habana, mientras desde Moscú reconocen que Cuba ya forma parte de conversaciones sensibles entre Rusia y Estados Unidos. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nueva información sacude el tablero alrededor de Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó que sostuvo conversaciones con Estados Unidos sobre una posible operación relacionada con la isla, una revelación que vuelve a colocar a Cuba en el centro de una intensa partida geopolítica entre Washington, Moscú y La Habana. Lo más llamativo no es solo que Putin hablara del tema, lo hace precisamente cuando vence el plazo impuesto por la administración Trump para que empresas extranjeras abandonen negocios vinculados al régimen cubano o se expongan a represalias por parte de Estados Unidos. Con respecto a los contactos sobre el tema cubano, responderé directamente a su pregunta. Usted preguntó si habíamos tenido contactos con la administración estadounidense sobre el asunto de Cuba. Sí, los tuvimos. Cuba es un país amigo para nosotros. La administración de Estados Unidos está al tanto de ello. Nuestros contactos con Cuba continúan. La presión sobre La Habana está entrando en una nueva fase. En las últimas horas, Washington amplió sanciones contra figuras cercanas al poder. Las medidas alcanzaron al gobernante Miguel Díaz-Canel y también a un hijo de Raúl Castro, en una señal de que la presión ya no se limita a las estructuras económicas y comienza a tocar directamente a la élite política que rodea al régimen. La revelación de Putin coincide además con semanas de movimientos inusuales alrededor de Cuba, contactos diplomáticos, reuniones de alto nivel, sanciones crecientes y una ofensiva política que parece acelerarse mientras la situación interna continúa deteriorándose. Y todo esto ocurre cuando el descontento se extiende por la isla. Las manifestaciones provocadas por la precariedad económica, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida vuelven a poner presión sobre el régimen. Por eso las palabras de Putin generan tantas interrogantes. Moscú está reconociendo públicamente que Cuba forma parte de conversaciones sensibles en un momento en que Washington incrementa la presión y el régimen enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años. Putin admite contactos con Estados Unidos. Trump
activa nuevas medidas contra quienes mantengan negocios con Cuba. La pregunta ya no es si habrá más presión sobre La Habana, sino cuál será el próximo movimiento en una crisis que sigue escalando, informó Enrique López para América Noticias. Durante años recibió denuncias, destapó escándalos y dio voz a miles de cubanos. Ahora es él quien pide ser escuchado. El periodista independiente Yosmani Mayeta enfrenta una batalla migratoria en Estados Unidos que podría terminar con su deportación a Cuba, un país donde asegura que su vida correría peligro por las denuncias que ha realizado contra el régimen. En sus propias palabras, hoy soy yo quien necesita ayuda. Llegué en el año 2019 aquí a los Estados Unidos a raíz de una beca que me gané por mi activismo y mi periodismo independiente en Cuba. Apliqué a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, pero por el tipo de visa que yo tenía, visa J1, no pude acogerme con normalidad a la ley de ajuste cubano. Mi residencia permanente fue negada y a raíz de eso fui sometido a corte. Esta, en el mes de julio, es la segunda corte, la decisiva. Y por supuesto, porque trabajo modestamente en el sector de los restaurantes, no pude contar con toda la ayuda económica para contratar un abogado que me representara en esta corte decisiva. Por eso he decidido lanzar mi caso, aunque queden muy pocos días, a las redes sociales y pedir ayuda de todos los congresistas cubanos, americanos y también del secretario de Estado Marco Rubio. Porque si me deportan a Cuba, viviría las mismas tristes condiciones que viven todos los prisioneros políticos y también los periodistas independientes, o aquel que solamente alza su voz en contra del comunismo y tristemente ha terminado en prisión como los más de 1000 prisioneros políticos. Por eso le pido a todos los medios de comunicación, influencers, políticos, que alcen la voz junto a mí, porque deportarme hacia Cuba sería languidecer en una de las cárceles de las mazmorras en Santiago de Cuba o en cualquier otra parte del país. Así que por favor, le pido su cooperación, su ayuda, solidaridad y también sus oraciones en este difícil camino migratorio. Un informe de América Noticias. Nuevas imágenes están dando de qué hablar. Telemundo 51 reveló fotografías de 2 reuniones en La Habana entre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y considerado uno de los nietos más influyentes de Raúl Castro, y Vic Mellor, empresario, veterano de los Marines y candidato republicano al Congreso de Estados Unidos. Según Mellor, ambos compartieron 2 cenas que sumaron más de 4 horas de conversación. El candidato aseguró que el encuentro giró alrededor del futuro de Cuba, posibles cambios políticos y oportunidades económicas para la isla. Pero lo que más ha llamado la atención son sus declaraciones posteriores. Mellor afirmó que el nieto de Raúl Castro estaría abierto a conversaciones con el presidente Donald Trump e incluso aseguró que estaría dispuesto a dejar que Washington lidere un eventual proceso de cambios en Cuba. El encuentro ocurre en uno de los momentos de mayor presión sobre el régimen cubano. Mellor insiste en que viajó a Cuba como ciudadano privado y no como representante del gobierno estadounidense. Sin embargo, las imágenes y el contenido de las conversaciones ya están generando interrogantes sobre quiénes están hablando realmente del futuro de Cuba. Las reuniones existieron, las imágenes ya son públicas y mientras aumentan las presiones sobre La Habana, también crecen las preguntas sobre el papel que podrían estar jugando algunas figuras cercanas al círculo de poder de la familia Castro. Informó Leticia Grau para América Noticias. La tensión política en torno a Cuba acaba de llegar al Congreso de Estados Unidos. Legisladores demócratas reactivaron una resolución para impedir que el presidente Donald Trump pueda ordenar una acción militar contra la isla sin la autorización previa del Congreso. La iniciativa refleja hasta qué punto la crisis cubana ha escalado en Washington. El proyecto es impulsado por congresistas como Nydia Velázquez, Gregory Meeks, Tim Kaine y Adam Schiff. Los promotores de la resolución buscan reafirmar que cualquier acción militar contra Cuba debe contar con aprobación legislativa. Advierten que una intervención podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad regional, los recursos militares de Estados Unidos y millones de personas dentro y fuera de la isla.
El debate ocurre en medio de una creciente presión de la administración Trump sobre el régimen cubano. Debo decir que hay dos cosas sobre Cuba. Número uno, es un estado fallido. El modelo económico no funciona ni va a funcionar porque el país no es controlado por el gobierno. Esto lo controla un conglomerado privado. En las últimas semanas, Washington ha endurecido las sanciones contra Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos, provocando la salida de empresas internacionales y mayor incertidumbre económica en la isla. Para los demócratas, este contexto hace necesario fijar límites antes de que cualquier escenario de crisis pueda escalar. El hecho de que el Congreso discuta cómo limitar los poderes del presidente demuestra que la crisis de Cuba ya forma parte de una discusión más amplia en Washington, especialmente mientras figuras como Marco Rubio refuerzan su postura contra el régimen. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. América Latina está cambiando rápidamente y Cuba podría ser uno de los países que más sienta ese cambio. Mientras Donald Trump fortalece relaciones con gobiernos y líderes afines en la región, La Habana enfrenta un escenario cada vez más complicado tanto económica como políticamente. Entre los aliados más visibles de Washington aparecen Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y el presidente chileno José Antonio Kast. Todos comparten posiciones cercanas a la Casa Blanca en temas de seguridad, migración, inversión y combate al crimen organizado. Y ahora la atención también está puesta en Colombia. Trump ha mostrado simpatía por la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien acaba de avanzar a la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda, aliado político de Gustavo Petro. Para muchos observadores, esa elección podría definir si Colombia se acerca aún más a Washington o mantiene el rumbo político de los últimos años. Mientras tanto, Cuba parece avanzar en dirección contraria. La administración Trump ha endurecido las sanciones contra Gaesa, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana. Las medidas ya han provocado la salida de importantes cadenas hoteleras internacionales, restricciones comerciales y una creciente incertidumbre sobre el futuro del turismo, uno de los principales motores económicos de la isla. La situación ocurre en un momento especialmente delicado para el régimen. Empresas extranjeras abandonan operaciones, aumentan las dificultades económicas y la crisis interna sigue generando presión sobre una población cada vez más agotada. Para la Casa Blanca, la competencia en América Latina no es solo económica, también es geopolítica. Washington busca fortalecer alianzas en una región donde China, Rusia e Irán intentan ampliar su influencia. La gran pregunta es si Cuba podrá romper ese aislamiento o si seguirá quedando al margen de un continente donde cada vez más gobiernos se acercan a Washington. Mientras Trump consolida alianzas desde Buenos Aires hasta San Salvador, la isla enfrenta uno de los momentos más complejos de su relación con Estados Unidos y con buena parte de la región. Soy José González para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias. Un candidato republicano al Congreso de Estados Unidos aseguró haberse reunido en Cuba con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en un encuentro que ha despertado preguntas y controversia por el momento en que ocurre. El político es Vic Mele, empresario y veterano del Cuerpo de Marines, quien dijo que conversó durante varias horas en La Habana para explorar oportunidades de negocios y discutir visiones sobre una posible apertura económica en la isla. La reunión llama la atención porque se produce en medio de una etapa de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, con nuevas sanciones y crecientes presiones sobre figuras vinculadas al poder cubano. Aunque la AFP señaló que no pudo confirmar de inmediato el encuentro con el entorno del nieto de Raúl Castro, Telemundo 51 reportó haber obtenido imágenes exclusivas de esa cita, lo que dio todavía más visibilidad al caso. Más que un simple contacto político, el episodio deja ver que incluso en medio del conflicto bilateral siguen existiendo canales informales, intereses empresariales y movimientos discretos alrededor del futuro de Cuba. La cúpula del Minint se concentra en el Karl Marx. La cúpula del Ministerio del Interior se concentró en el Teatro Karl Marx de La Habana en medio de la creciente crisis que vive Cuba y del aumento de la tensión con Estados Unidos. Según los reportes, el encuentro fue presentado por el régimen como una reafirmación política e ideológica frente a lo que describe como una política agresiva de Washington, insistiendo en que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. La reunión ocurre en un momento especialmente delicado, con sanciones, presión diplomática y un país golpeado por apagones, escasez, deterioro económico y malestar social. Más allá del discurso oficial, la imagen de altos mandos del Minint reunidos en bloque también transmite un mensaje interno de control, vigilancia y cierre de filas en medio de un escenario cada vez más incierto para el poder cubano.
La presencia de personal militar, brigadas de mantenimiento y movimiento reforzado en los alrededores del recinto alimentó además la percepción de que no se trató de una cita rutinaria, sino de una señal política cuidadosamente calculada.